Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por recibirme en este espacio. Hoy vamos a hablar del paro de los enfermeros y las enfermeras del Sistema de Salud Nacional en Reino Unido, el Sistema de Salud Público. Es la primera vez que ese cuerpo de trabajadores de salud van a huelga por 74 años. Entonces, digamos que es un hecho histórico lo que vimos hoy en hospitales y centros de salud en todo Inglaterra, Gales y el norte de Irlanda. La verdad, la razón tras esa gran huelga que vimos hoy es la inflación y un acuerdo que propusieron de a aumentar el salario que no está de acuerdo con la tasa de inflación que están enfrentando en ese país. Entonces tomaron esa decisión histórica, dadas las condiciones que, por un lado, las personas, las profesionales de salud, no están pudiendo, por ejemplo, pagar sus gastos cotidianos de gas, de comida, de todo. Han visto un aumento, por ejemplo, del gas de cocina de doble. La verdad, la crisis energética que está afectando a todo el mundo, pero en Europa lo están pagando muy caro por todas las sanciones que tienen contra Rusia, están afectando muchos a los trabajadores y trabajadoras, y estamos viendo que en muchos sectores públicos los aumentos de salario no están llegando a las mismas niveles de inflación que están sufriendo. Entonces, por esa razón principal es que están saliendo hoy, van a tener otra huelga el martes. Y otro detalle que quería agregar es que no solamente es que ellos no están pudiendo comprar sus necesidades cotidianas de sobrevivir con sus trabajos, pero también están enfrentando a una deficiencia de trabajadores, de enfermeras y enfermeros en todos los hospitales en el territorio nacional. Entonces, eso es un tema bastante preocupante. Entonces, debido a la deficiencia de personal en los centros de salud, ven, por ejemplo, que la calidad de servicio a los pacientes, las posibilidades de, por ejemplo, tener días libres con agendas muy cargadas, eso están las condiciones en que están trabajando. Esa acción de huelga de las enfermeras y los enfermeros es algo inédito, como dije, de la primera vez en 74 años, pero es algo que estamos viendo a lo largo del continente europeo, pero también en el mundo, que después de la pandemia, en que todo el mundo decía que los profesionales de salud fueron quienes salvaron las vidas, que eran los héroes, que había que aplaudir para ellos y ellas, igual sus condiciones laborales 3 años después del comienzo de la pandemia, aún así no están siendo respetados, aún así no reciben un salario digno. Entonces, ellos están diciendo, bueno, ustedes nos aplaudieron, ahora es importante que nos apoyen en nuestra lucha para condiciones dignas, para salario digno. Entonces, es muy importante ese hecho y es un momento en que por la misma crisis de la inflación y la crisis económica en Reino Unido, hay otros sectores que están levantando también, como los trabajadores de la ferrocarril y otros sectores también. Entonces, un momento de ascenso, de lucha sindical sobre todo, pero que puede ampliar una protesta masiva de todos los sectores de la clase trabajadora, como tuvieron hace unas semanas una movilización que decía que no podemos pagar. Entonces, eso sería la noticia de hoy. Enfermeros y enfermeras en las calles exigiendo sus derechos laborales.